en entrevista. Son las 7 de la mañana con 24 minutos y en esta mañana pues mire, vamos a platicar ya después de pasada esta que fue la jornada electoral con todas las implicaciones y que ya esperábamos que finalmente ocurriera y vendrían, muchos decían pues unos días después. No, bueno, la verdad es que bastaron menos de 24 horas de que cerraran las casillas o 24 horas de que cerraran las casillas, independientemente de los resultados, cómo se dieron y ya conocemos, justamente para que se diera primero el anuncio de la coalición Va por México, es decir, vamos juntos, hasta firmaron ahí sus compromisos, excepto Movimiento Ciudadano, que contestó desde Yucatán y dijo, no me subo al Titanic, no me subo al Titanic. Y por otro lado, por la noche, en el restaurante mayor, ahí en la librería Porrúa, que está a un costadito ahí, 50, 100 metros de la puerta central del Palacio Nacional, pues llegaron todos y todas convocados por el presidente López Obrador, y hay mucha especulación en torno a lo que se dijo de ahí. Pero bueno, derivado de eso, le hemos pedido esta mañana, creo que más allá de ser el vocal ejecutivo del INE, el maestro Matías Chiquito Díaz de León se ha caracterizado también por ser un importante analista político en la materia, en el mundo electoral, que si algo conoce creo que es eso, y de eso se trata justamente esta mañana, agradecerle que esté con nosotros y poder ayudarnos a iniciar este proceso de análisis de los calendarios electorales, porque primero, Matías, bienvenido, gracias por venir esta mañana y estar con nosotros aquí en el Run Run, en el 96.1, y de entrada, primero, no hay plan B, y esto modifica sustantivamente lo que de origen incluso platicábamos meses atrás. Muy bien, pues muy buenos días, Mario, Carla. Buenos días. Siempre un gusto saludarlos en cualquier ámbito, en cualquier espacio, y más en esta mesa. Saludo igualmente al auditorio de La Voz 96.1 Zacatecas. Y bueno, pues estamos ya, como bien lo dices, Mario, en la víspera del proceso electoral, ya pasadas las elecciones de Coahuila y Estado de México, pues las piezas del ajedrez van componiéndose, van acomodándose rumbo a del 2 de junio del 2024. Y bueno, pues sí, en los días subsecuentes, todo lo que va del año, finales del 22 y lo que va del 23, pues hemos estado capoteando el famoso Plan B, que realmente representa, todavía no está enterrado, el Plan B representa realmente por no decir una amenaza, sí una complejidad enorme para los procesos electorales. Simplemente concluiríamos respecto del Plan B, es que con esas reglas del juego, materialmente sería imposible desarrollar un proceso electoral con los estándares que se han venido desarrollando en los últimos años. Ir a una elección como la del 2 de junio del 24 con un Plan B sería, sin exagerar, tal vez un 1988. Tal vez muchos de quienes nos ven, nos escuchan, bueno, ustedes mismos que son muy jóvenes, no recuerden el 88, pero pues las elecciones... Tanto, o sea, sí, y participamos. Las elecciones del 88 fueron unas elecciones sin regulación alguna, pero sí con todo el control del Estado mexicano, todo el control de la Secretaría de Gobernación sobre las elecciones fueron las del 88, y que trajeron la tragedia no solo del sistema electoral, del sistema político, y dieron como respuesta la reforma del 89-90 que creó al IFE. El IFE fue el antídoto al fraude electoral, y el IFE se fue reforzado con la reforma del 14 cuando se transforma en INE, y un Plan B estaría acabando pues con los controles al sistema electoral, y quedaría pues la elección a merced
de los contendientes, no del árbitro. La elección quedaría a merced de los contendientes con el plan B, y no creo que de todos los contendientes, tal vez del que traiga más canicas. Ese es el punto, ¿no? Así es. Digo, si todos los contendientes fueran en igualdad de condiciones, a lo mejor habría equilibrios, pero no. El plan B le quita los controles a la elección, los deja en manos de los contendientes, y el que trae más canicas, pues de luego que arrollaría a los demás. El plan B, digo, la primera parte de 6 leyes que traía el plan B, 2 ya fueron declaradas no inconstitucionales. La Corte le dio una salidita ahí salomónica, simplemente dijo el proceso legislativo no fue adecuado, no es constitucional su aplicación. Las 4 leyes, que es lo fuerte del plan B, las 4 leyes que quedan, entre ellas las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que viene a modificar todo el entorno de la autoridad electoral, están suspendidas por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, la expectativa es que se queden ahí suspendidas. Eventualmente la Corte podría resolver en cualquiera de estos días. La visión es que si las 2 leyes previas, que era la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, si estas 2 leyes fueron declaradas no aplicables por vicios en el proceso legislativo, en las 4 leyes que están a debate, el proceso legislativo tuvo muchos mayores vicios en el proceso, pues, no digo de debate porque no fue debatida, en el proceso de aprobación y publicación hay vicios que tendrían que ser superados, y la expectativa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejará el plan B en stand-by. Entonces vamos al proceso electoral 23-24 con las leyes vigentes, que estuvieron vigentes para el 2021, es decir, no habría plan B. Es la expectativa, es la mejor expectativa para el proceso electoral. Ahora, es importante que le digamos a la gente cuándo comienza este proceso como tal. Sabemos que, en Coahuila y el Estado de México aún no concluye, ya fueron las elecciones, pero falta la entrega y demás de las constancias como tal, pero en el país cuando inicia, aunque los partidos políticos ya hicieron lo propio desde ayer o desde hace ya mucho tiempo, ¿cuándo inicia de manera formal? Bueno, hay dos momentos a los que voy a referir, Carla. El proceso electoral formalmente inicia en septiembre. La primera semana de septiembre de 2023 arrancamos el proceso electoral federal. En lo local, a lo mejor, bueno, ustedes siempre traen la información más fresca. En lo local, la ley electoral tradicionalmente determina que el proceso local inicia el 7 de septiembre. En lo federal, la ley es más genérica, la primera semana de septiembre. En lo local, el 7 de septiembre, que terminamos iniciando luego el mismo día, el día 7, el día 8 más tardar. Arrancamos parejos, pues. Sin embargo, ha trascendido la presentación y aprobación de una iniciativa de ley para modificar la fecha de arranque del proceso electoral. Al parecer sería hasta noviembre que inicie el proceso electoral local. No tengo razón si ya se publicó esta reforma electoral. Tendríamos que, le diré, al día 8 de junio, si de aquí al 8 de junio no hubiera publicación de esta ley, el proceso electoral local inicia el 7 de septiembre. Si se publica la ley antes del 8, pues seguramente se estaría modificando el arranque del proceso electoral local. Tenemos un mes para pensar si sí o si no se modifica la ley. No, de hecho, de aquí al día 8, pasado mañana. Pasado mañana. 3 días prácticamente. 3 días, hoy es 6 de junio. Al estilo Morena, tendríamos que pensar que convocaran a un periodo extraordinario el día de hoy, a mañana, y lo estén publicando. Alguien me comentó que ya se había aprobado la reforma, y no es el 8, no, el 8 es para la federal, ¿no? El 7 de septiembre iniciará el proceso electoral local. Cuéntele 90 días hacia atrás y tal vez sean hoy o mañana. Si no se publica la reforma, esta reforma que al parecer fue aprobada, el proceso electoral inicia el 7 de septiembre en lo local. En lo federal, a más tardar el día 8 estaría arrancando. Creo yo que el Consejo Electoral está pensando inclusive en los primeros días de septiembre. Y voy porque esta visualización, etapas previas
al arranque del proceso electoral. O sea, no nos esperamos a la primera semana de septiembre para iniciar actividades. Tenemos tareas relevantes, como es la integración de los órganos electorales. Ya el Consejo General del INE pues concluyó su integración con las designaciones del mes de abril. El Consejo General del INE ya está al 100%. Faltan las áreas ejecutivas en el ámbito central del INE, y creo que es la parte compleja, pues tenemos ya más de un mes, 2 meses que asumió la presidencia la licenciada Tadei, pero no ha habido acuerdo para designar a los directores ejecutivos. Creo que es una parte compleja de la vida interna del instituto. Yo esperaría que ya de aquí a septiembre se pusieran de acuerdo y tuviéramos titulares en las áreas ejecutivas. Son áreas estratégicas. Integrar los órganos electorales es una tarea. En lo local, Mario, Carla, traemos una convocatoria, y aprovecho el mensaje. El día de ayer publicamos una convocatoria para la designación de consejeras electorales. Zacatecas tenemos 2 vacantes en el Consejo Local y serán solo mujeres. La convocatoria es solo para mujeres, para mantener la paridad en la integración del Consejo Local. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. Basta y sobra con ser ciudadana mexicana para que pueda inscribirse para una consejería ¿Quién electoral. las elige? Las elige el Consejo General del INE. La inscripción es algo sencillo. Bueno, ¿qué les pedimos de requisitos? Que acredite la nacionalidad, tiene su credencial para votar, no haber militado en un partido político en los últimos 3 años, no haber sido candidata a puesto de elección popular, no haber sido registrada como candidata en los últimos 4 años y tener... ¿qué les diré? Pues conocimientos en materia electoral, digo básicos, conocimientos básicos en materia electoral. Pero digo que con el hecho de ser ciudadana puede acreditar pues la calidad de consejera, y el Consejo General del INE haría las designaciones. Es un proceso que traemos abierto ya para integrar los órganos electorales, una tarea previa al arranque del proceso electoral. Muy relevante la actualización del padrón electoral. El 1 de septiembre, antes de que inicie el proceso electoral, inclusive, arrancamos la campaña de actualización del padrón electoral, de la credencial para votar, la inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen 18 años. Quien cumpla 18 años, inclusive el 2 de junio del 24, se puede inscribir desde septiembre para obtener su credencial para votar. Abrimos igual la inscripción a la lista nominal de electores desde el extranjero, desde el 1 de septiembre del 23. Traemos una tarea que estamos trabajando ahorita intensamente, que es la estrategia para la integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral. La estrategia es un mecanismo que nos garantiza integrar las mesas directivas de casilla con seguridad y certeza y con imparcialidad. Es una tarea que estamos trabajando ahora. Venimos trabajando con el Instituto Electoral del Estado ya desde ahora los mecanismos para la distribución de la documentación electoral y la recuperación de los paquetes el día de la jornada electoral. Entonces, estas son tareas previas que desarrollamos previo al arranque del proceso electoral. Septiembre arranca el proceso electoral formalmente, y la primera tarea que tenemos de complejidad son las candidaturas independientes, Mario, Carla. Viene un proceso de registro de candidaturas independientes en el mes de septiembre, tal vez finales de agosto, primera semana de septiembre. El INE emitirá la convocatoria para todos aquellos interesados en una candidatura independiente. Hay un proceso para registrarse, para lograr el apoyo ciudadano, que tendrá que definirse en la primera semana de septiembre. En esa misma primera semana de septiembre, el INE decretará o acordará de manera formal cuál es la geografía electoral del país. Tenemos definidos ya los distritos electorales locales, los distritos electorales federales. Falta definir el tamaño, la integración de las 5 circunscripciones plurinominales para la elección de la representación proporcional y el catálogo de secciones electorales con las que instalaremos casillas el 2 de junio del 24. Esta parte relevante de la geografía electoral, les comento solo como referencia.
las secciones electorales se han venido actualizando. Pienso en Guadalupe, siempre traigo eso en el radar. La 470 que instalamos aquí por Las Cañadas, ahí era un domicilio de ubicación, había más de 20 casillas en un mismo domicilio. Esa 470 la convertimos en 15 nuevas secciones electorales, lo cual quiere decir que la sección 470, la casilla 470 ya no existe. Para 2024 ya no existirá. Y si algún analista trae el seguimiento del histórico de las elecciones de atrás, no sé, del 16 local, la 18 federal, 21 federal, y busca la 470, ya no la va a encontrar porque esa se convirtió en nuevas secciones. Entonces el INE determina cuál es el nuevo catálogo de secciones electorales que será la base de las mesas directivas de casilla. Esto tiene que hacerse a la primera semana de septiembre del 23. Por del supuesto. 23. Matías, el tiempo se nos vino encima, pero creo que es apenas un primer escarceo de lo que seguramente será este largo caminar en el proceso electoral, que prácticamente fuera, digamos, de los tiempos y de los calendarios legales, formalmente podemos decir, ha arrancado ayer con los dos movimientos de las principales fuerzas políticas. Fíjate que los partidos políticos, todos creo yo, unos más, van adelantados. Habría que ver qué consecuencias legales les puede acarrear a los adelantados. El sistema electoral sanciona las ventajas indebidas, aunque el tribunal ha sido muy tibio, el tribunal no le ha querido entrar, pero tendrá que entrarle. Pero bueno, los partidos políticos tienen un plazo para empezar sus definiciones. Son 30 días antes del arranque de las precampañas. 30 días antes de que inicien las precampañas, los partidos deben definir el método interno para la elección de sus candidaturas. No están obligados a hacerlo ahora. Hablamos de noviembre, más o menos. Bueno, mira, la precampaña legalmente inicia en la tercera semana de noviembre. Tercera semana de noviembre a enero, son 60 días de precampaña en lo federal. Pero el INE, bueno, ese es otro proceso que estamos trabajando ahorita. Estamos en proceso de homologar los calendarios electorales. Es la elección federal y 32 entidades, 32 leyes electorales que traen diferente calendario. Estamos en el proceso de homologar los calendarios, no uno solo, pero sí en grupos, y Zacatecas, para la precampaña federal, entraríamos desde el 5 de noviembre. La propuesta es que el 5 de noviembre arranquen las precampañas para concluir el 3 de enero. Si la federal empieza el 5 de noviembre al 3 de enero, la local se desarrollaría del 25 de noviembre al 3 de enero, es decir, se adelantaría 2 meses. Esto nos lleva a definir los tiempos para los partidos. Si la precampaña iniciara el 5 de noviembre, 30 días antes sería a principios de octubre, los partidos tendrían que definir el método de elección interna de sus candidatos y notificárselo al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, como dice Mario, vemos que ya están calentando motores y seguramente... No, ya los calentaron, ya. Los tiempos van aventajados, pero los tiempos son esos. Septiembre arranca el proceso electoral, noviembre iniciamos precampañas al mes de enero y las campañas se estarían desarrollando, todavía se ve lejos, las campañas federales estarían iniciando el 29-30 de marzo, de febrero, 29 de febrero del 24, la federal 29 de febrero del 24 es bisiesto, la campaña local estaría iniciando el 30 de marzo, la local son 60 días, del 30 de marzo al 29 de mayo, más o menos. La campaña federal sí sería de febrero, 29 de febrero al 29 de mayo del 24. A grandes rasgos son los tiempos, los partidos van muy adelantados. Yo lo que diría, Carla, Mario, es que la ciudadanía, el elector, los votantes, nos adelantemos también a los tiempos y revisemos quién es quién en las campañas, quiénes han cometido una ventaja indebida, quienes están actuando al margen de la legalidad, y si el Tribunal Electoral, si el INE no lo sanciona, creo que nosotros como ciudadanos debemos valorar qué posibilidad tenemos de un gobierno honorable cuando los candidatos para lograr la candidatura están fuera de la ley,
¿qué posibilidad tendríamos de que alguien con, ¿qué será?, por no decir trampa, con ventaja indebida, logra una posición política? ¿Qué garantía tenemos de que esa persona ejerza la función con apego a la legalidad? Habría que adelantarnos también, pues, como electores y ser conscientes de por quién vamos a votar. Desde ahora, porque digo, ya se están moviendo ahí las fichas. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, siempre hay muchos temas y más en el instituto, más ahora pues en el proceso que viene, pero tendremos sin duda tiempo para platicar con usted en otro momento. Muchas gracias. Gracias, Carla. Pues ya sabes, estamos siempre a sus órdenes, Carla, Mario, y agradecerles infinitamente el espacio y pues ya, aunque en septiembre arranca formalmente, como bien dice, pues ya el ambiente es de proceso electoral. Ya estamos prácticamente, digo, se han levantado las puertas y el hipódromo está gritando a todo lo que da. Sí. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Agradecemos al maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE en Zacatecas. Hacemos una breve pausa y regresamos. Seguimos con mucho más aquí en el 96.1 en su frecuencia modulada. Ya volvemos.